Tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre la regulación de la temperatura corporal, es decir, estos mecanismos que permiten al ser humano controlar su temperatura central frente a cambios de la temperatura ambiental. Esto establece que el ser humano sea un animal homeotermo, a diferencia de los animales poiquilotermos, que son aquellos que no pueden regular su temperatura central y que sufren variaciones frente a la temperatura ambiental. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar hablando sobre los objetivos que trataremos en esta charla, ¿sí? Y a partir de esto iremos planteando distintos temas, ¿sí? Y distintas cuestiones que necesitamos conocer para entender el, eh, todos los mecanismos que ajustan la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, los objetivos que vamos a ver serán revisar los fundamentos de la regulación de la temperatura corporal, describir los sistemas de producción y pérdida de calor. Veremos también y detallaremos los mecanismos de control que participan en esta regulación de la temperatura corporal y también veremos cómo la fiebre altera estos mecanismos de regulación térmica. Dentro de lo que ya estuvimos hablando en otras charlas sobre las funciones del hipotálamo, vimos que este centro es una agrupación de núcleos, es decir, de aglomerados neuronales que tienen amplias funciones fisiológicas. Dentro de las funciones que vimos ya en el teórico sobre hipotálamo, conversamos sobre la importancia de los núcleos, principalmente de la porción anterior del hipotálamo, para la regulación de la temperatura. ¿Sí? Esto, dentro de lo que es la regulación de la temperatura, ya vimos que el, lo que sería el área preóptica posterior participa en lo que es el control de la temperatura eh, y en censar aquella información que es captada por receptores tanto periféricos como centrales y que son llevadas al hipotálamo. Una vez que llegan ahí, despiertan respuestas en distintas áreas, tanto del hipotálamo, como pueden ser en ciertas zonas del hipotálamo posterior, ¿sí? Como eh, eh, aquellas respuestas que vamos a ver que involucran la acción de grupos musculares, como podría ser la acción de los escalofríos, pero esta integración que se hace y de información que llega desde el área preóptica genera respuestas en múltiples órganos y tejidos que van a determinar un aumento o una disminución de la temperatura corporal, ¿sí? Por ejemplo, aquellas involucradas en el aumento de la temperatura corporal implicarán la liberación de ciertas hormonas, como pueden ser la hormona liberadora de tirotropina o TRH, la estimulación del sistema nervioso central para la liberación de adrenalina y noradrenalina y otras respuestas que vamos a ver más adelante. Lo cual determinará justamente que, bueno, se produzca o se genere más calor o lo contrario, que se produzca una termólisis, ¿sí? Y disminución de la temperatura corporal. Dentro de los conceptos que tenemos que ir identificando, bueno, hay una subdivisión, si se quiere, de lo que es la temperatura corporal como concepto en general, ya que hay una pequeña variación entre lo que es la temperatura periférica o de la piel, ¿sí? Que varía de acuerdo al ambiente, mientras que la temperatura central o núcleo se mantiene bastante constante, ¿sí? Alrededor de los 37 grados centígrados, con una variación de más o menos 0,6 grados centígrados. Es decir, que la temperatura central de nuestro cuerpo se mantiene estable y la que tiene mayor cantidad de variaciones frente a cambios en la temperatura ambiental es la temperatura de la piel o temperatura superficial. Esto no solo varía con características como estructurales, como podemos ver aquí, hablando de lo que varía la temperatura del cuerpo en la superficie y también en el centro de nuestro cuerpo, sino también
hay variaciones que están determinadas por otro tipo de características. Por ejemplo, hay variaciones diarias, ¿sí? O determinadas por el ciclo circadiano, ¿sí? Ya hemos visto en la charla sobre sueño-vigilia que durante el sueño hay una menor regulación de la temperatura corporal, especialmente durante el sueño REM, cuestión que determina que en esos momentos del día, bueno, y durante ese proceso se produzca una caída de la temperatura corporal, como vemos, muy pequeña, ¿sí? De alrededor de unos 0,5 grados centígrados, pero sí que puede determinar que el- la persona cuando está durmiendo sienta en ciertos momentos de la noche eh, más frío que lo que tenía durante o al momento de acostarse, ¿sí? Esto también tiene otro tipo de variaciones que están dentro de las características fisiológicas, ¿sí? Nosotros tenemos un intervalo habitual de normalidad, mientras que, por ejemplo, cuando se realiza ejercicio físico, la temperatura corporal aumenta por el trabajo muscular, principalmente el trabajo metabólico, y esa generación de calor tiene que ser eliminada de nuestro cuerpo. Ya vamos a ver cuáles son estos mecanismos que se activan cuando se produce ese aumento de la temperatura corporal. Finalmente, como característica también podemos decir que hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Las mujeres tienen una capa de tejido adiposo subcutáneo más grueso que el hombre, y es por esto que la mujer tiene la capacidad de retener mejor el calor central o la temperatura núcleo. El inconveniente de esto es que la piel se enfría más rápido en ambientes fríos, y es por eso que es habitual que las mujeres tengan más frecuentemente manos y pies fríos en condiciones ambientales donde quizá un hombre no lo tiene. También es importante identificar que la temperatura periférica o superficial comparada a a la central, que puede ser medida a través de la vía rectal, es unos 0,6 grados centígrados superior, ¿sí? Para el caso de la temperatura rectal, si se la compara con la temperatura superficial. Esto es fisiológico y normal, y es justamente por esta característica de que la temperatura central tiene una mayor estabilidad y esa característica también que vamos a ir viendo en las siguientes charlas, como por ejemplo la presencia de este tejido celular subcutáneo, que determina un poco que la temperatura de la piel por ahí esté un poco más fría que la temperatura que puede medirse en otras vías como rectal, oral y demás. La circulación sanguínea es un parámetro que participa activamente de la regulación de la temperatura corporal y que va un poco de la mano con esta cuestión estructural de la presencia del tejido adiposo a nivel del tejido celular subcutáneo que servía de aislamiento. Bueno, por encima de este aislamiento tenemos anastamosias arteriovenosas, como puede verse en este esquema, que determinan también un intercambio de temperatura por un mecanismo de contracorriente, como el que vimos en sistema renal, ¿sí? A la hora de la concentración y la dilución de la orina. El sistema de contracorriente es un sistema que físicamente pone en contacto, para este caso, vasos arteriales y venosos de manera muy ajustada, y esto permite conservar la temperatura. ¿Cómo se produce este mecanismo? Bueno, los vasos venosos que se encuentran más superficiales van refrigerando la sangre, ¿sí? Se van, digamos, van adquiriendo la temperatura que tiene la piel superficial, y esa sangre venosa que es llevada hacia la parte central de nuestro cuerpo, en realidad lo que hace es también intercambiar la temperatura con la sangre arterial más profunda, ¿sí? Que trae la sangre, digamos, con la temperatura de nuestro cuerpo y de nuestro núcleo central, y ese intercambio que se empieza a producir al estar en íntimo contacto las arterias y las venas, lo que hacen es que la arteria vaya
en la medida que se va volviendo más cercano a los vasos periféricos que ya vienen con sangre refrigerada, vaya perdiendo temperatura, mientras que la sangre venosa que tiene que volver hacia el núcleo central vaya ganando temperatura en el íntimo contacto que tiene con las arterias. Es decir, que las venas, por ejemplo, comunicantes que se ejemplifican acá, que traen la sangre quizás más refrigerada, de alrededor de 23 o 24 grados, va a alcanzar una temperatura cercana a la temperatura del núcleo central de 36 grados gracias a entrar en íntimo contacto con las arterias profundas que vienen desde el núcleo central. Además de esto, hay que tener en cuenta que frente a distintas situaciones, como podría ser el ejercicio físico, el cambio en el flujo sanguíneo que se produce, tanto principalmente para las vísceras como para músculos y piel, puede también modificar esta condición de intercambio. Como se observa en esta tabla, fíjense que las vísceras durante el ejercicio pierden gran cantidad de volumen sanguíneo, ¿sí? Y por tanto de producción de calor, mientras que esto lo ganan los músculos y la piel, ¿sí? Y esto es gracias a que, como vamos a ver más adelante, y también hemos visto en la charla de ejercicio físico, la irrigación de los músculos y la piel tiene o presenta una vasodilatación para el correcto aporte energético y justamente el ajuste de la pérdida de la temperatura generada en el trabajo muscular, que requiere que aumente el flujo sanguíneo hacia los músculos de la piel y esto predomine frente a otros órganos y tejidos como serían las vísceras, el cerebro y demás. Mientras que en reposo, fíjense que las vísceras y cerebro se llevan en la mayor proporción de irrigación y por tanto de producción de calor, lo cual es consecuente a la acción de lo que hemos visto en el sistema nervioso autónomo. En cuanto a esto que decíamos, bueno, simplemente esto, ya para empezar a relacionar lo anatómico, lo estructural con lo funcional, tenemos que decir que toda vez que haya una vasoconstricción, nuestro cuerpo estará orientado a producir una conservación de la temperatura, ¿sí? La piel y el tejido adiposo, como vimos recién, actúan como un aislante de esta temperatura central, mientras que cuando sea necesario disipar temperatura, se producirá un flujo sanguíneo mayor de sangre hacia la piel y, como vimos, hacia el tejido muscular, y esto puede producir una pérdida de la temperatura corporal. Otra característica estructural que nos ayuda a regular la temperatura corporal es cómo se producen modificaciones en la sudoración, ¿sí? Las glándulas sudoríparas tienen la importante función de secretar líquido básicamente hacia la superficie de la piel y este líquido lo que permite es pérdida de temperatura por evaporación, ¿sí? Entonces, este importante rol está controlado por fibras colinérgicas del sistema nervioso simpático y lo que permiten es que frente a la descarga del sistema nervioso simpático haya una producción de secreción primaria, ¿sí? De sudor, que tiene características de ser isotónico con respecto al plasma. Esto varía en la medida de que mayor o menor cantidad de flujo haya a través de estas glándulas sudoríparas, y esto se produce ¿por qué? Porque cuando se produce la secreción primaria desde las glándulas sudoríparas o de la profundidad de la glándula sudorípara, al ir atravesando los conductos, se produce absorción iónica, principalmente de cloruro de sodio. Entonces, la secreción que suele haber en momentos donde la producción de sudor no es sumamente excesiva, es que lo que termina saliendo es un líquido hipotónico con respecto al plasma. Esto varía cuando hay una gran sudoración, ¿sí? Esto se produce especialmente cuando el ambiente es húmedo, dado que nuestro cuerpo tiene peor capacidad de eh, perder temperatura por evaporación cuando hay una gran humedad ambiente. Y también esto es importante con respecto a un fenómeno
que experimentamos, que es la aclimatación. La aclimatación nos permite que al exponernos por climas cálidos, a clima cálido durante un lapso de varias semanas, se produce un aumento de la secreción de aldosterona y esto produce que el volumen habitual de producción de sudor, que es de 1 litro aproximadamente por hora, pueda subir a 3 o más litros por hora. Esto lo que genera es una mayor pérdida de temperatura a partir de lo que vamos a ver enseguida, que es el fenómeno de la evaporación. Esto hay que tener en cuenta que, bueno, en la medida que vaya ocurriendo, y como dije anteriormente, si, depende mucho también de la humedad relativa ambiente, ¿sí? Ya que en ambientes más húmedos cuesta más perder temperatura a través de la evaporación. ¿Por qué? Porque justamente ya hay mucha humedad ambiente, entonces no hay pérdida de kilocalorías al producir justamente la evaporación del agua, o cuesta más. ¿M? ¿Por qué? Porque no hay tanta facilidad para evaporarlo frente a un ambiente húmedo. En cuanto a los mecanismos de regulación de la temperatura, que es lo que vamos a ver a continuación, tenemos que decir que la termorregulación es un proceso homeostático, ¿sí? Que justamente lo que trata es mantener la temperatura corporal frente a grandes cambios de la temperatura ambiental, ¿sí? Algunos libros indican que frente a cambios como aproximadamente entre 25 y 30 grados centígrados, nuestro cuerpo eh, solamente sufre una variación de 1 grado en nuestra temperatura central. Y esto es gracias a que todos estos sensores que yo decía anteriormente que captan la temperatura ambiente a través de los receptores de la piel y también de estos termorreceptores que se ubican en el hipotálamo, mandan señales, ¿sí? Para justamente que los órganos efectores, que ya vamos a ver, produzcan correcciones a nivel de la temperatura de nuestro cuerpo para ajustar que la temperatura núcleo, temperatura central, nunca varíe más que los rangos de 37 más menos 0,5 grados centígrados que ya habíamos comentado. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos de regulación de la temperatura frente a cambios que se produzcan en la temperatura ambiental? Bueno, frente a cambios en la temperatura ambiental, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay algunos que son para ganancia de calor y otros que son para pérdida de calor. Cuando hay una alta temperatura ambiental, ¿sí? Vamos a ver que se producen distintos mecanismos por los cuales vamos a producir una pérdida de calor o termólisis, ¿sí? Que van a ser la evaporación, la radiación, la conducción y la convección, ya vamos a ver de qué se tratan, en los cuales básicamente lo principal es la producción de una vasodilatación cutánea masiva con inhibición simpática, la sudoración profusa, perdón, con este mecanismo que habíamos dicho de evaporación del agua y la inhibición de la termogenia química y cese de, por ejemplo, mecanismos de generación de la temperatura corporal como pueden ser los tiritones. Esto serían los mecanismos que por ahí vamos a ver que actúan cuando hay una alta temperatura ambiental, mientras que si hay una baja temperatura ambiental, tienen que actuar los mecanismos de termogénesis y ahí pueden haber mecanismos vinculados a lo que sería la radiación y la conducción, pero principalmente tendremos una vasoconstricción cutánea periférica, una piloerección y el aumento de la termogenia que puede ser vinculada o no vinculada al trabajo muscular, ¿sí? Ya vamos a ver que la termogenia también puede ser una termogenia química. ¿M? De todas maneras, tener en cuenta que, bueno, por ser animales pensantes, por decirlo de alguna manera, lo principal que regula la temperatura corporal frente a cambios de la temperatura ambiental son los controles conductuales, es decir, que los mecanismos que mejor ajustan la temperatura son los que conscientemente utilizamos para, bueno, frente a altas temperaturas, escapar de lo que serían las fuentes de calor. Entonces, bueno, podemos buscar refugio, cambiar indumentaria o demás.
Mientras que frente a bajas temperaturas también hay cambios y controles conductuales que se producen para tratar de conservar mejor la temperatura. Por eso es que muchas veces el inconveniente, por ejemplo, de personas que viven en situación de calle y demás, que pueden no tener la capacidad de realizar los ajustes conductuales que complementan a los que son generados automáticamente frente a los cambios de temperatura ambiental, bueno, pueden terminar en situaciones de óbito por alteraciones justamente en esta temperatura central. En cuanto a los mecanismos de termólisis, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay múltiples mecanismos, como vamos a ver. Recién nombré que teníamos la radiación como una fuente de pérdida de calor importante para nosotros los seres humanos. Para nosotros la pérdida por radiación, que es la emisión de ondas electromagnéticas infrarrojas hacia otros objetos que se encuentren en nuestro ambiente, esto representa el 60% de la pérdida de calor, aunque tener en cuenta que también otros objetos que se encuentran en nuestro ambiente emiten radiaciones electromagnéticas infrarrojas y por tanto también pueden ser o representar una fuente de adquisición de temperatura, ¿sí? El otro mecanismo que es de los principales para la pérdida de temperatura que había comentado recién es la evaporación, ¿sí? Que es la pérdida de calor al convertir en sudor y la humedad respiratoria, principalmente, en vapor, ¿sí? Esto genera una pérdida de 0,58 kilocalorías, ¿sí? Por gramo de agua que se van convirtiendo, y esto es nuevamente lo regulable, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, en animales que no tienen la capacidad de perder temperatura por evaporación, como serían los perros, por ahí se observa más el jadeo, mientras que en nosotros la principal evaporación se pierde por la producción de sudor. En cuanto a la convección, es un mecanismo que nos permite perder alrededor del 15% de la temperatura corporal, y esto es gracias a que el calor se transporta en corrientes de aire que van renovando la temperatura que se va generando en nuestra superficie corporal. En cuanto a la conducción, el 3% de nuestra temperatura corporal lo perdemos por la transferencia directa a objetos que entran en contacto con nuestra piel, ¿sí? Entonces la conducción también veremos que se produce al perder temperatura generada en tejidos profundos de nuestro cuerpo y que después se van trasladando hacia la superficie corporal, ¿sí? Todos estos mecanismos en realidad están vinculados a la activación de, como habíamos dicho, fibras colinérgicas simpáticas para la producción de sudor por un lado, la inhibición de la actividad simpática de los vasos sanguíneos de la piel, provocando que la sangre se desvíe justamente hacia la piel con aumento de pérdida de calor, disminución de la liberación de catecolaminas de las glándulas suprarrenales y hormonas tiroideas del hipotálamo, que también va a producir eh, una reducción del metabolismo y por tanto de lo que sería la termogenia química, y los mecanismos que habíamos comentado anteriormente de comportamiento que permiten justamente la capacidad de perder temperatura en la medida que uno se quite ropa o se provoca una reducción del apetito o posturas corporales que tiendan a generar una mayor pérdida de la temperatura corporal. Lo contrario ocurre cuando tenemos que generar una termogenia, ¿sí? Es decir, que generar temperatura corporal, y aquí tenemos como algunos mecanismos principales. Uno de ellos será estimular el metabolismo basal, ¿sí? Que esto se lo denomina termogenia química sin actividad muscular. La termogenia química, a partir de aumentar el metabolismo basal, va de la mano también de la acción de adrenalina, noradrenalina y las hormonas tiroideas, las cuales se ocupan de aumentar la tasa basal de nuestros
tejidos y producir un aumento de la generación de calor. La activación también, recordar, del centro motor primario en el hipotálamo posterior provoca la contracción muscular y por tanto lleva a que se generen un trabajo muscular que aumenta la producción de calor. Esto se lo llama termogenia activa y muscular con escalofríos, ¿sí? Y esto lo que tiene que ver principalmente es con la producción de actividad muscular. Esto está vinculado a que el centro motor primario, que es estimulado a nivel del hipotálamo, produce pequeñas fasciculaciones o contracciones musculares en lo que serían músculos agonistas, lo que genera una respuesta en el músculo antagonista por extensión de los usos musculares, y esta actividad refleja genera lo que son los escalofríos. En cuanto a la producción de cambios también de otro tipo, tenemos que indicar que la termogenia en principalmente los bebés se vincula a una termogénesis sin escalofríos, que es una termogénesis química mediada por el tejido adiposo pardo. Este tejido adiposo pardo, o tejido adiposo marrón, eh, hay que tener en cuenta que, bueno, en los primeros 6 meses de vida se ubica en el tejido en un tejido ubicado entre las escápulas, ¿sí? Y este tejido interescapular lo que hace es desacoplar la cadena de electrones, y a partir de ahí, en lugar de generar ATP, ¿sí? Por la actividad mitocondrial, genera calor. Esto es de gran utilidad para los bebés, para la regulación de la temperatura, cuando todavía todos los mecanismos de protección que tienen que estar bien establecidos no pueden ser correctamente aplicados, principalmente por aquellos vinculados a los conductuales, y por tanto es sumamente importante para la regulación de la temperatura central de los bebés, cosa que se pierde con el crecimiento y desarrollo, ya que se va perdiendo la proporción de grasa parda, quedando solamente alrededor de tejidos internos como puede ser el corazón. Sin embargo, bueno, hay otro tipo de animales que sí tienen mucha mayor proporción de grasa parda, y que la presencia de este tejido les permite hibernar en situaciones de extremo frío y sobrevivir a esas condiciones ambientales extremas. Para resumir los mecanismos que acabamos de decir, esta gráfica los agrupa adecuadamente, y por ahí lo que podemos decir es que, bueno, frente a cambios en la temperatura ambiental, nosotros vamos a tener termorreceptores centrales y periféricos que van a actuar sobre el centro termorregulador hipotalámico, recordar, en el área preóptica, en lo que es hipotálamo anterior. Esto va a generar respuestas frente a una mayor temperatura o al descenso de temperatura. Respuesta frente a mayor temperatura será que una descarga de neuronas colinérgicas simpáticas estimularán las glándulas sudoríparas, producirán la secreción de sudor, y habrá pérdida de calor por enfriamiento gracias a la evaporación. Recordemos que es el principal mecanismo que podemos regular básicamente para perder calor, mientras que también los vasos sanguíneos cutáneos sufrirán una vasodilatación, y esto producirá un aumento de la pérdida de calor hacia el ambiente gracias a aquellos mecanismos que ya comentamos de conducción y posteriormente radiación. En cuanto a la respuesta al descenso de la temperatura, neuronas simpáticas adrenérgicas lo que harán será producir una vasoconstricción de los vasos, con lo cual se producirá una conservación del calor central, y neuronas motoras somáticas estimularán a los músculos esqueléticos para producir termogénesis con escalofríos, ¿sí? Y esto aumenta la tasa metabólica y, por tanto,
produce una generación de calor. Recordad que también tenemos la termogénesis sin escalofríos, que si está presente en la grasa parda, podemos tener un aumento de generación de calor gracias a este mecanismo, pero si no, lo que se produce es un aumento de la tasa metabólica basal gracias a la presencia o la actividad de la adrenalina, noradrenalina y de las hormonas tiroides. Ya para terminar, vamos a comentar aquellas situaciones donde puede haber una alteración patológica, como la fiebre, ¿sí? La fiebre es un cambio en el set point hipotalámico, donde ciertas sustancias producen un aumento de el- la regulación a la cual la temperatura del hipotálamo debe llegar y ajustar en consecuencia los mecanismos para generar temperatura. Este cambio en el set point se debe principalmente a lo que son la acumulación de sustancias pirógenas, ¿sí? Estas sustancias pirógenas como distintas interleuquinas y otros factores liberados por distintas células de la inmunidad, principalmente interleuquina 1, interleuquina 6, lo que hacen es estimular y cambiar el set point hipotalámico y en consecuencia a partir de ahí producir distintas respuestas vinculadas y hoy se conoce a la acumulación de prostaglandina E2, ¿sí? Que es un producto de degradación del ácido araquidónico, ¿sí? Esta acumulación de prostaglandina a partir del ácido, del metabolismo del ácido araquidónico hace que aumente el set point, ¿sí? Entonces el valor térmico al cual debe llegar nuestro cuerpo se ubica por encima de los 37 grados centígrados, como podría ser 39 grados. Esto va a llegar, va a producir que justamente se activen los mecanismos de termogenia y en consecuencia habrán, por ejemplo, escalofríos, ¿sí? Que es lo que por ahí primero se siente cuando se produce este cambio de set point y nuestro cuerpo trata de llegar hasta los 39 grados. Luego aparece una fase de meseta en la cual se alcanzan estos 39 grados y se establece un nuevo equilibrio térmico. Y si se soluciona el problema que llevó a este aumento de la temperatura y se eliminan estas sustancias pirógenas, habrá un restablecimiento del set point que vuelve a bajar hasta su nivel anterior de los 37 grados y en consecuencia se activan rápidamente los mecanismos de compensación para bajar la temperatura. En estos casos es lo que se lo llama crisis o flush de la fiebre y que es cuando nuevamente baja de 39 a 37 este set point, se produce vasodilatación masiva y sudoración para enfriar el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es que, en general, una vez que aparece la sudoración, se considera que el pronóstico es bueno, por decirlo de alguna manera, porque ya han desaparecido los mecanismos o lo que estaba produciendo este aumento de pirógenos que llevaban a cambiar el set point. Otro cuadro patológico quizás que es importante reconocer y diferenciar de esto que estábamos diciendo, de la fiebre, son las condiciones de hipertermia e hipotermia, ¿sí? La hipertermia o golpe de calor en realidad eh, es un aumento de la temperatura corporal, pero el que no depende del cambio del set point, ¿sí? Es decir, la fisiopatología del trastorno está principalmente vinculada a que hay un aumento de la producción de calor endógena que no puede ser disipada, ¿sí? Hacia el ambiente y en consecuencia produce un aumento en la temperatura corporal, llevándolo hasta valores donde quizás no es bueno para la supervivencia. Para este caso, un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, hacer ejercicio extenuante en condiciones ambientales de alta humedad y calor. En estas condiciones habrá una gran generación de calor interno y poca capacidad de nuestro cuerpo para perder este calor simplemente por la evaporación. En consecuencia, puede llevar a un golpe de calor.
Para el caso contrario, que sería la hipotermia, en situaciones donde la temperatura corporal baja por debajo de los 30 grados centígrados, el inconveniente es que el hipotálamo pierde la capacidad de estimular aquellas acciones tendientes a producir eh, generación de temperatura o termogénesis, y en consecuencia hay una caída extrema del metabolismo celular, y esto puede llevar a un riesgo por paro cardíaco, ¿sí? Simplemente por disminuir la tasa metabólica celular al mínimo y no tener la capacidad del hipotálamo de responder aumentando la temperatura. Bueno, muy bien, para finalizar, entonces, simplemente este esquema que resume un poco todo lo que acabamos de ver. Recordar que nosotros tenemos un centro integrador hipotalámico, ¿sí? Que lo que va a hacer este hipotálamo anterior en la zona preóptica es establecer la referencia de los 37 grados. A partir de ahí, dependiendo de las necesidades de nuestro cuerpo, pueden haber estimulación o inhibición de la sudoración y el estímulo a las glándulas sudoríparas, principalmente para producir la evaporación o pérdida de temperatura por evaporación, vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo de las necesidades de nuestro cuerpo, y también la actividad muscular que produce calor. Entonces, todo esto eh, establecerá estas respuestas para mantener la temperatura corporal si estamos frente a un ambiente frío, o perder calor si estamos frente a una condición como podría ser el ejercicio o un ambiente cálido que requieran eh, perder calor corporal, y en consecuencia luego los receptores térmicos ubicados tanto a nivel central como periféricamente en la piel volverán a informar al integrador hipotalámico para nuevamente establecer los reajustes necesarios para mantener, como habíamos dicho, esta temperatura corporal estable alrededor de los 37 grados centígrados. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. La bibliografía de referencia para estos temas es en los libros de fisiología de 3Rs y Guyton, y bueno, espero que haya sido de utilidad esta charla. Muchas gracias por su atención, nos veremos la próxima.